entender qué es lo que vamos a leer en esta noche, ¿verdad? Que seamos guiados por su Santo Espíritu. Inclinando nuestros rostros en señal de reverencia a Dios. Poderoso Padre Celestial, venimos delante de su presencia, Padre, en esta hora, Señor. Aquí reunidos nuevamente, Padre, en su nombre, Señor. Le pedimos humildemente, Señor, que nos conceda, Padre Santo, sabiduría, Señor, para poder entender lo que usted nos va a comunicar en esta noche, Padre. Gracias le damos, Padre, porque usted es bueno con nosotros siempre, Señor. Gracias por habernos permitido reunirnos nuevamente a cada uno de mis hermanos y yo, Señor, se lo agradecemos, Padre, porque si su misericordia no se hubiera podido, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le damos la honra, le damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bien. Bueno, dice el subtítulo, el hablar en lenguas. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Sí, aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? De el don de lenguas, ¿verdad? Y de la profecía. Dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo y habla misterios a Dios, ¿verdad? Aunque por el Espíritu, dice en el versículo 2, aunque por el Espíritu habla misterios, o sea, en el Espíritu Santo, o sea, dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo y habla misterios, ¿verdad? Y el que profetiza puede hablar, exhortar y consolar, ¿verdad? Es muy importante. Los hermanos, hace poco, ahí en mi congregación, es como un mes, un hermano empezó a profetizar, ¿verdad? Eh, y le dio un mensaje a mi esposa Elizabeth y a dos, tres hermanos ahí de la congregación, ¿verdad? Eh, y sí es para edificarte, para exhortarte y para consolarte, ¿verdad? Cuando un hermano tiene el don de profecía. Dice en el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña
pida en oración poder interpretarla. Así como la vez la hermana que dijo que aquí la hermana Milady dice que una vez Dios le dio el don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Que estaba una hermana orando en lenguas y ella pudo comprender cada cosa, Cada ¿verdad? palabra que decía. Cada palabra que decía. Entonces también uno, ¿verdad? Si le llega el don de lenguas o empiezas a hablar en lenguas, eh, tienes que pedir a Dios en oración que te sea revelado o poder interpretar lo que tú mismo estás hablando, ¿verdad? En oración. Dice, porque si, dice el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, dice el apóstol Pablo que él orará en lenguas, ¿verdad? Hablará en lenguas, pero también hablará con el entendimiento, o sea, en la oración. Bueno, dice en el versículo 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo, él hablaba en lenguas, pero también hablaba con entendimiento, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? O sea, él hablaba en lenguas y explicaba, y hablaba en lenguas y predicaba, o sea, es todo, o Bueno, sea, no se ahora agarra. que fuimos a ver a la pastora Cristian, Ujú. que fue hace como 2 sábados, ella me habló en lenguas y después me lo dijo Sí, exactamente, o sea, por eso dice el apóstol Pablo, el que habla en lengua pide en oración poder entenderla, Ujú. ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que él hablaba más en lenguas que todos, ¿verdad? Pero siempre también, o sea, no se agarraba, hable y hable y hable y hable en lenguas, ¿sí me entienden? O sea, hablaba por el espíritu, cantaba en el espíritu, pero también, o sea, ¿verdad? Y hablaba con el entendimiento. Bueno, dice en el versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí, eso subrayalo, eso que está ahí, por favor, hermana Yasmin. Es algo muy fuerte. Este versículo 20 dice, hermanos, seáis niños en el modo de pensar, con la inocencia, creer como niño, ¿verdad? Y lo dices, si no sed niños en la malicia, un niño no tiene maldad, un niño no hace nada por maldad, hasta que no tiene 11, 12 años ya empieza a hacer maldad. Pero antes de eso no. Versículo 20. Lo voy a repetir, voy a hacer ahí recalcarlo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿verdad? Versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Bueno, aquí está hablando de cuando se profetizó en el Antiguo Testamento que se iba a manifestar el Espíritu Santo y que las personas iban a hablar en lenguas, ¿va? Esto ya estaba profetizado creo que en el libro de Joel y en el Isaías, ahí estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Bueno, dice el versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos.
pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bueno, el don de lenguas, dice la palabra de Dios, que es por señal, más que nada es una señal para los incrédulos. ¿Sí me entienden? El que profetiza le profetiza al creyente. O sea, para que el Espíritu Santo te hable, tú ya tienes que ser creyente o estar congregado, o sea, para que se te profetice. Pero el que habla en lenguas dice que es una señal para el incrédulo, para los incrédulos, para los que no creen, para los que son, ¿cómo se dice la palabra? Escépticos, para los escépticos. Aunque aún así puedan pensar otras cosas, ¿verdad? Era Ellos, lo que te iba a decir, como quiera, piensan que están jugando. sí, que están jugando, que están locos, que no sé, o sea, aún así pueden pensar otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, Las mentes entonces, reprobadas. las mentes reprobadas, exactamente. Porque el humano, la persona normal, sí cree en otras cosas, sí cree en la pulserita roja, sí cree en la brujería, sí cree, pero en lo de Dios no cree. Ahí sí le duda, así está loco, ahí sí es escéptico, ahí sí todo. Entonces, bueno, dice el versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Entiendes? Te estoy diciendo. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por, por todos es juzgado. Versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o tres más y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dice en el versículo 34. Fíjense, aquí va a haber aquí controversia. Dice, vuestras mujeres callen en la congregación. No, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, ¿verdad? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque sí es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha sido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Sí, o sea, si tienes alguna duda, por ejemplo, Elizabeth, mi esposa, por ejemplo, si algo se predicó ahí en la iglesia, eh, puede preguntarme, pero a mí aparte, dice la palabra de Dios. En tocante a lo que callen, está refiriéndose al chisme, al argüende, a eso, ¿verdad? Al chisme, al argüende. Porque pues ya saben ustedes, siempre desde tiempos bíblicos, desde antes, siempre se ha sabido que las mujeres
¿verdad? O sea, es algo, ¿verdad? Pues que Esto es hace 2000 años, Cristian. imagínate, o Ahorita sea, son otras cosas. sí, hace 2000 años también eran chismosas y eran aguanderas y eran comunicativas y eran todo igual. No, los hombres no eran tan chismosos. O los hombres no eran tan chismosos en ese momento. Bueno, dice en el versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén, gloria a Dios. Este es el capítulo 14. Capítulo 14 de Primera de Corintios. Bueno, vamos a preguntarle al hermano Jorge Luis la definición que tiene ahí de hoy. Buenas noches, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Sí, yo me llamó la atención a mí el capítulo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a todos, a los otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Pablo corrige el desorden en Corintios. Las lenguas son interpretación, no sin interpretación no edifican, porque nadie entiende. Corintios 14:9. El apóstol establece un principio: la edificación vale más que la exhibición. 5 palabras comprensibles que 10,000 espectaculares que confunden. Este versículo afirma 3 verdades. Primero, el culto es para la mente. Dios quiere entendimiento, no misticismo vacío. Corintios 14:15. Segundo, la iglesia está primero. El don se juzga por cómo se sirve al cuerpo, no al individuo. Corintios 14:12. Corintios 14:12. El 13, la enseñanza es prioritaria. La profecía edifica, supera las lenguas sin traducción. El Espíritu Santo no promueve caos ni elitismo espiritual, promueve claridad para que Cristo sea conocido y la iglesia edificada. Es lo que saqué de esa definición ahora, hermanos, del capítulo 19, del versículo 19. Amén, amén, gloria a Dios, hermano. Vamos a preguntar la opinión de la hermana Yasmín Arevalo. Muy buenas noches, hermana, Dios le bendiga. Buenas noches, bendiciones a todos. Pues aquí más que nada habla de los dones espirituales, especialmente del don de las lenguas, ¿verdad? Yo creo que eso ya quedó bien entendible. Y yo creo que en resumen la enseñanza es que los dones espirituales son valiosos, pero deben ejercerse con amor, de manera comprensible y ordenada, que fue lo último que dijo, Sí. para edificar a la iglesia y honrar a Dios. Y el versículo que a mí más me llamó la atención porque creo que es como palabras claves y tenemos que, yo creo que no solo en las lenguas, tenemos que aplicarlo en todo es, pero hágase todo decentemente y con orden. Lo podemos Amén. aplicar en todo, ¿no? No solo en las lenguas. Sí, exactamente, todo, en todo. Ok. ¿Qué versículo era? Ese sería el Ese viene siendo 14:40. el 40, el último. Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces es todo, ¿verdad, hermana? Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a preguntarle a, al hermano Martín Arevalo. Muy buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Sí, buenas noches. Dios los bendiga a todos. No, Dios le está muy bendiga. bien explicado, estoy perfecto. Aquí enseguida están ensayando los niños y tenemos mucho ruido, pero estoy escuchando muy bien.
Ay, en esta vez me disculpo. Ok, gloria a Dios. Bueno, ahora le pregunto a la hermana Irma Arevalo. Buenas noches, hermana. Dios le bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Pues me quedó, me quedó una dudita. A ver. Sí. A ver, yo me voy por el capítulo 5. Ok. Dice, así que quisieras que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, por decir, es más importante Profetizar. profetizar que hablar en lenguas. Exactamente. Si tú estás en oración en la iglesia y de repente te da el don de hablar en lenguas, pero tú sabes que no sabes interpretarlo, entonces mejor callar. No, Yo creo que no se dice puede que callar, ¿no? no se puede callar, no se puede callar. ¿Por qué? Porque dice que el don de lenguas también es de señal para incrédulo. Ujú. Ujú, Sirve Siento como que señal. yo pienso, como yo los he visto, siento que como si lo escupieran, o sea, como que no está en control de ellos, ¿no? Es un impulso muy fuerte. Un impulso, Es un impulso muy fuerte. Es una energía muy en una fuerte. energía, dijo. Sí, es una energía muy fuerte que no pueden contener. Entonces, pero tiene su función, ¿verdad? La persona se está edificando a sí mismo ujú, y está orando en el espíritu. O ujú, sea que en el espíritu habla misterios, dice aquí la palabra. O habla para Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios, o pide algo que él debe de pedir, pero que no sabe cómo pedirlo. ujú, ¿Ok? Tiene su función. También sirve para la señal para el incrédulo, para la gente, para los no creyentes ujú. también. Y el que profetiza, obviamente, sí, pues es un don muy grande, ¿verdad? Porque pues él puede escuchar la voz de Dios audible. Amén. Entonces, puede dar mensajes a la iglesia, mensajes a ciertos hermanos. Ujú, Como les comentaba, que la vez pasada un hermano le profetizó. El hermano no profetiza siempre, nomás de repente le viene el Espíritu Santo en profecía y empieza a profetizar. ujú. Profetizó a varios hermanos y a mi esposa y todo muy bonito. Entonces, eh, es algo que es un don que dice que no debemos uno impedir, dice en el versículo, dice, sí, dice en el versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Ujú, O sea que si están orando en lenguas el pastor o sea, nadie puede parar eso, para que me entienda. ujú. Nadie puede parar Entonces, eso. aunque no sepas, Sí, pues o sea, háblalas. Sí, fluye. que Ujú. fluya exactamente. Porque la vez pasada estaba platicando con una prima y me dice, estábamos en la reunión y estaba bien bonito el culto y todo, dice, y de repente empecé a hablar en lenguas y me quedé yo, ok. Pero en ningún momento dijo, pero alguien me las interpretó o yo las interpreté, o sea, nomás dijo, o sea, el Espíritu Santo me tocó y Sí, empecé a hablar en lenguas. sí, Ah, y sí, dice es que haz de cuenta que te ha que pasado 2 o 3 veces en toda la vida. sí, es Nomás. un impulso, le digo, es un impulso que tienes que hablarlo, ¿verdad? Lo hablas y todo. Pero dice el apóstol Pablo que pidas en oración a Dios. Casualmente te va a estar pasando cuando estés en oración, que te metas con Dios, en intimidad con Dios, entonces pasa Ella eso. estuvo Dice, pidiendo. dice, dice, dice el apóstol Pablo, oraré en lenguas, o sea, porque dice el apóstol Pablo que él hablaba más en lenguas que todos, pero Ujú, que él también
hablaba en lenguas, hablaba con el entendimiento, cantaba en lenguas y cantaba con el entendimiento. ¿Sí me entiende? Ujú. Entonces, dice que si estás orando en lenguas, en tu mente tienes que pedirle a Dios que te dé también poder interpretarlas Ujú. y poder saber, ¿verdad? Pero sí es un don muy bonito y sirve por señal para los incrédulos. Y no ¿Verdad? siempre tampoco es. Por eso, por eso Sí, no siempre es. Hay unos hermanos que es en ocasiones, hay unos hermanos, todo depende de cuánto estés tú metido con Dios, en ayuno, en oración, Ujú. en oración, en ayuno, en congregarte, o sea, ¿qué tanto te consagras tú para Dios? En el ¿Sí video me entiendes? de Joshua es, Sí, está cantando el hombre y la mujer. Y de repente el cantante empieza y se ve como que, o sea, como que le sale o sea, como que no lo, Controla. sí, como que no lo controla muy bien. Y dos le sale su palabra, o sea, su palabra de él de que, como es como gloria a Dios, o sea, y luego se le vuelven a salir y luego gloria a Dios, y está cantando, luego se los voy a pasar. Y está cantando, sí, o sea, y yo me di cuenta como que dije, se me hace que no lo pueden controlar, porque él, de estar cantando se le sale, y Ujú. como que él mismo se sorprende y dice, aleluya, a ver, y luego le sale otra vez. exactamente. Pero no se Sí. traduce. No, porque está cantando, o sea, simplemente le... Es que son lenguas angélicas, dice la Biblia. Ujú. ¿Sí me entiende? Ujú. Son lenguas angélicas. Entonces, el hecho lo acabamos de ver ayer. Y es un don que puede tener un hermano, cualquier hermano, Ujú. ¿verdad? O sea, que es un don, o sea, un don es un regalo. O sea, Sí. dice en el versículo, luego en el capítulo 13 de ahí mismo, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿sí me entiende? Ujú. Si nos vamos al versículo 13, ahí mismo, en el mismo capítulo, nomás un capítulo para atrás, en el versículo 13, versículo 1, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que esto también nos dice el apóstol Pablo, que tú puedes hablar en lenguas, pero que si no tienes amor, pues también eres como un címbalo que retiñe. O Ujú. sea, es un don de Dios, o sea, tienes que procurar también el amor, procurar todo lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, no pienses que porque aquí lo que está dando a entender el apóstol Pablo es de que no te confíes Porque hablas en... porque hablaste en lenguas, Ujú. exactamente. Sí, sí. Sí, Eh, bueno, Muy entendido, ahora sí. bien Me daría entendido. miedo, diría, ay Dios mío, dime que no estoy invocando otra cosa. No, porque mira, si te vienen lenguas, si empiezas a hablar en lenguas y estás en oración a Dios, estás consagrada a Dios, no tiene que, o sea, eso no, No, No son Cristian, yo estoy malignos. casi ya dice, no. estoy loca. Sí, es que lo que pasa es, acuérdate que dice, nos aquí la vez pasada, lo que acabamos de leer, que el que no, el que dice que el que no confiesa que Jesucristo es el Señor no proviene de Dios. Entonces, una persona endemoniada, verdaderamente endemoniada, o sea, que trae un demonio en su cabeza, no puede confesar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Puedes confesar el nombre del Señor Jesucristo tú? ¿Yo? Sí, Claro. entonces no estás endemoniada. O sea, en la Pero yo palabra conozco muchos Jesucristo, endemoniados que también dicen Jesucristo. Pero entonces, ¿los no. endemoniados Yo, también pueden hablar en lengua? no sé ella por qué dijo eso. Ah, ok. Pero el detalle es de que él iba a comentar que un endemoniado que no confiese al Señor Jesucristo, pues es que ella habla, hay dos tipos de demonios, Ah, ok. ¿verdad? Están los demonios que son los más peligrosos, los más potentes, los más todos, son los que nos vienen y nos hablan al oído, Ujú. pero que no estás Estos poseído. no pueden decir Jesucristo, Exacto. Yo estoy hablando del poseído, el poseído. Ah, ok. el que ya el demonio tomó el control de la Es- voluntad de la persona, de su mente, de todo. En su Cuando cuerpo. ese demonio
no puede confesar el nombre del Señor Jesucristo. Y el que tú tienes en tu cabeza dándote malos consejos, el que tú tienes, el que te escuchas, que tú piensas que eres tú mismo, ese lo reprendes en el nombre del Señor Jesucristo y enmudece. Ujú. Se va, se calla. Ujú. Nomás hagan esa prueba. Si un día estás pensando cosas tristes, cosas de depresión, cosas de lujuria, cosas de lo que sea, nomás sí, te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo y se calma. ¿Sí me entienden? En Amén. realidad, por eso el apóstol Pablo lo dijo, todo aquel que no confiese que Jesucristo es el Señor, no procede de Dios. O sea, ese espíritu no procede de Dios. Amén. Y eso más que nada también lo habla por las doctrinas. Oye, les voy a platicar algo que me estaba acordando que yo cuando andaba en el mundo, o sea, yo siempre he sido, siempre he dicho que soy hija de Dios, ¿verdad? Que soy hija de Jesucristo, que yo sí. Pero no así metida como estoy ahorita, ¿va? O sea, así de que ahorita yo lo confieso abiertamente y lo grito. O sea, yo soy hija de Dios, yo oro todas las noches, me hinco, hablo con Jesucristo. O sea, así como estoy ahorita de que de verdad, Jesucristo vive en mi corazón. O sea, todo le pertenece a Él. No. Antes de esto, o sea, te estoy hablando 2 meses atrás, yo recurrentemente tenía pesadillas, se me subía el muerto, cosas de esas. Ahorita no se me ha acercado nadie de Bueno, esos. Gloria a Dios. No, sí, porque donde abunda el Espíritu Santo ahuyenta todo. O sea, si en tu casa está Dios, está el Espíritu Santo, huyen los demonios, salen huyendo. Sí. Pero bueno, vamos a continuar con las preguntas para que todos los hermanos alcancen a opinar. A ver, vamos a preguntarle, está conectada la hermana Grecia. Hermana, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, Buenas yo creo noches. que hubo muchas partes que me gustaron, pero el que más me llamó la atención fue el versículo 16, que dice, si alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que se conforma con escuchar? ¿Acaso podrá añadir amén a su acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tu acción de gracia habrá sido maravillosa, pero a él no le ayudará en nada. Yo quiero tomar de eso que, bueno, mi Biblia viene muy diferente. Cuando lo voy siguiendo en la lectura me doy cuenta. Pero yo Sí. quiero tomar de eso como que es importante el orar en espíritu, pero así también es importante el entendimiento y la claridad al momento de platicar de Dios, de tanto la palabra y como lo que Dios hace en nuestra vida para que las demás personas puedan unirse y recibir también la gloria de la que nosotros estamos hablando al tener las palabras correctas de poder comunicarnos de lo que Dios ha sido en nuestra vida. Yo creo que eso es lo que me queda del capítulo de hoy. Sí. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Eh, sí, es por eso que el apóstol Pablo dice que él, o sea, él también, cuando él predicaba, él estaba predicando, o sea, él predicaba, ¿verdad? Y también hablaba en lenguas, pero sin dejar de predicar, ¿verdad? ¿Se me entienden? O sea, así. ¿Para qué? Para que las personas también puedan decir amén y glorificar a Dios. Muy entendido. Ahora voy a preguntarle a la hermana Elizabeth. Muy buenas noches, hermana. Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Buenas noches. A mí, pues me pareció muy interesante todo el capítulo. Em, el versículo 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Yo entiendo, o sea, que no sirve de nada hablar a alguien si el mensaje que queremos dar no es entendible, o sea, no es claro, ¿verdad? Comunicarnos con la iglesia, con nuestra congregación, para instruirlos y animarlos cuando se debe, no hablar al aire, o sea, como dice el versículo, hablar sin sentido. Yo entiendo que si Dios nos dio el don de lenguas, que es un don espiritual, pues tenemos que saber usarlo con respeto, con responsabilidad, con amor,
para poder así pues ser comprendidos y dar el mensaje claro, el mensaje que Dios quiere hacer llegar a través de nosotros a pues a esa persona, ¿no? Como dice en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Gracias. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bonito la explicación de la hermana Elizabeth. Sí, por eso dijo el apóstol Pablo, oraré en lenguas y también en el entendimiento. Ok, y vamos a preguntarle ahora. Ok. A la hermana Patricia. Buenas noches, hermana Patricia. Dios le bendiga. Hola, buenas noches, bendiciones. Bueno, Bendiciones. llegué un poquito tarde pero se alcancé a leer unos poquitos de los versículos. Aquí hay uno que me resalta y que me encanta. Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Quiero interpretar que aquí, en este versículo, lo que nos está dando a entender es que lo que comentaban ustedes, ¿verdad? Precisamente que es un don que lo puedes expresar, pero no tanto como que quererlo hacer con todos los hermanos, porque pues obviamente no todos entendemos las lenguas. Entonces, aquí la idea es no confundir, no confundir, sino dejar que tu don salga. Y yo creo que también al hecho de decir lenguas se refiere a otro tipo de dones también, ¿no? Que los utilicemos como quien dice para bien, no para confundir ni para causar alguna controversia. Así. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermana. Muy bien su explicación. Bueno, ahora vamos a ver quién más está conectado el día de hoy, de los que comparten normalmente. Creo que ya somos todos los que compartimos No sé si alguien quiera dar. el día. ¿Cómo? ¿Alguien más que quiera dar la O opinión? alguien más que quiera opinar o regalarnos su opinión. Bienvenida sea su opinión en esta noche. Para mí, de este versículo, de este capítulo, de todo, para mí se me hace súper interesante el 19. Se me hace súper interesante. Porque bueno, Pablo hablaba en lenguas y interpretaba también. Más que nada, hermano, porque este Pablo, él predicaba, hermano. Sí, sí. ¿Sí me entiende? Pablo predicaba, o sea, él se subía al púlpito para que me entienda. Entonces, como él estaba predicando, o sea, a lo mejor se le venían 2, 3 lenguas, pero seguía predicando. ¿Sí me entiende? Seguía predicando, Porque, seguía predicando, porque como él, porque él él dice, enseñaba. Sí, porque él dice, pero en la iglesia prefiero. O sea, él sabía que lo hablaba. Y aquí, como dijo la hermana Irma, si yo puedo, tienen que detenerme porque ahí no va a haber quien interprete, pero exactamente. no va a saber que ella va a hablar. Sí, sí, es que por eso le digo, o sea, Pablo estaba en el púlpito, ¿verdad? Pablo estaba en el púlpito predicando, entonces pues póngale que procuraba más hablar en entendimiento que hablar en lenguas, ¿verdad? O trataba de contenerse y hablar más en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento, ¿verdad? Y los hermanos que están abajo, ¿verdad? Pues también hablaban en lenguas, pero más que nada como señal para el incrédulo. Y porque Pero también Pablo hablaba en lenguas, pero él mismo interpretaba y explicaba, ¿no? No, no, no. Sí, sí, El Sí, sí. sí. Pablo, aquí dice que él hablaba en lenguas, pero que él prefería hablar con el entendimiento. Ah, ok. No dice que tenía el don de interpretación. Por eso dijo, el que hable en lengua desconocida, ore para que puedan entender, Ah, ok. Sí, sí. ¿verdad? O sea, él dice que Mi si tú tienes suegra, el mi suegra hablaba don de mucho en lenguas, lenguas. Cuando yo la, sí, sí, cuando yo la llevaba a por la eso, iglesia, ella hablaba.
en Sí, lengua es de lo que suegro. dice, fíjate, en el versículo 19, no, dice, dice en el versículo 19, sí, porque dice en el versículo, en el 18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. En el versículo Sí, 18, Ujú. dice, sí. doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo hablaba mucho en lenguas, ¿verdad? Pero procuraba cuando estaba en el púlpito, cuando estaba él predicando, pues hablar en entendimiento. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿de qué sirve que yo me suba al púlpito y empiece yo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar en lenguas y si, espérate, pues la gente no va a entender? ¿Sí me Entonces entiendes? O sea, se detenía. se detenía, exactamente, se detenía, es un don que puedes detener. Es lo que yo quiero que me entiendan. Ujú. ¿Sí me entiendes? Él, Es lo que no entendíamos. Entonces sí te sí, puedes detener. sí, se puede detener y puede volver a hablar con conocimiento. Póngale que estaba en el púlpito y se le salían dos, tres lenguas y empezaba él con la prédica normal y Ujú, así. ujú. Es a lo que vamos. Ok. Sí. Entonces, eso es como señal para el incrédulo y aparte que es una bendición de Dios, ¿verdad? El orar en lenguas, cantar en lenguas y todo eso. Está muy, muy, muy bonito. Amén. Y dice sobre todo en el versículo 38, más el que ignore, ignore, dice, no, el versículo 39. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Mm. Ya. O sea, no podemos venir a un hermano y decirle, oye, hermano, Porque, guarda silencio, no te hablando así. O Ujú. sea, O no, tú reprenderte, o sea, que no. Detener. no detenerte tampoco. Porque dice, te digo, no puedes impedir el hablar en lenguas. Pero Pablo sí se detenía. Pablo sí se detenía porque él estaba predicando El en púlpito. el púlpito. Ujú. ¿Ya entiendes? O sea, estás en el púlpito y pues Es como si hablaba, estaba cantando, pero sí, se le salía ándale. Y luego siguió cantando normal. cantando normal y de repente se le salía y otra vez. Sí, por eso te digo, o sea, El mismo es así. de que amén, aleluya. Igual, o sea, Pablo pone que estaba en el púlpito, se llenaba del Espíritu Santo en la predicación, hablaba en lenguas, dos, tres lenguas, y luego ya seguía con la predicación normal. Dos, tres palabras, ¿no? Algo así. Sí, algo así, dos, tres palabras, y ya seguía predicando. Ok. ¿Ok? Ujú. Sí. Bueno, entonces sería porque todo por hoy. Ya, del pastor que hablamos hace poco, del sí. pastor que hablamos hace poco, del que decía que éramos amigos de la infancia, él hablaba en lenguas, pero siempre la esposa, cuando más que nada cuando oraba por las personas, su esposa andaba a un lado con el micrófono también porque ella interpretaba. Cuando él empezaba a hablar en lenguas, de repente, ella interpretaba. Siempre andaba la Amén, esposa amén. con él. Por eso dice Pablo, pidáis en oración poder interpretarlas. Obviamente, si tú pides a Dios, Dios te da la sabiduría y puedes interpretar lo que estás hablando, ¿verdad? Uno Amén. mismo, Ujú. ¿verdad? Bueno, entonces, pues vamos a finalizar, ¿verdad? Con la reunión para que sigamos adelante, eh, inclinando nuestros rostros en señal de reverencia. Poderoso Dios omnipotente, Jehová Dios nuestro, gracias le damos, Padre Santo, en esta hora, Señor. Le damos la honra, le damos la gloria, Señor, en esta noche, Padre. Le damos gracias, Señor, por la explicación que nos dio el día de hoy usted, Padre Santo, en su palabra, lo que pudimos entender, lo que pudimos comprender, Señor. Gracias, Padre Santo. Le damos la honra, le damos la gloria, Señor. Le pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría para poder comprender todo lo que escuchamos, lo que leímos, Señor, y poder meditarlo y que sea usted hablándonos en nuestro pensamiento, dándonos la inteligencia, dándonos la sabiduría para poder comprender cada palabra, Señor, que usted nos ha dado, Padre Santo. Gracias le damos, Señor, por los dones espirituales que nos ha dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esos dones, Señor.
Le pedimos también en esta hora, Padre Santo, por la vida espiritual de cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos en esta noche, Señor. Que le conceda un crecimiento espiritual a cada uno, Señor. Que nos ayude a desechar lo malo, Señor, lo que a usted no le agrada, Padre. Ayúdenos a renunciar a pecados, Señor. A desarraigar, Señor, toda espina que haya en nuestras almas, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a desecharlo, Señor. Que su Santo Espíritu abunde en nuestros corazones, que nos llene completamente, Padre Santo, que tome usted el control de nuestras voluntades, de nuestras mentes, Señor, que eche fuera, Señor, todo espíritu maligno, todo espíritu perturbador, Señor, en esta hora, Padre, lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Le pido, Padre Santo, que bendiga el hogar de cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí reunidos y de los que no se pudieron reunir el día de hoy, Señor. Que su Santo Espíritu llene cada rincón de sus hogares, Padre Santo. Conceda, Señor, las peticiones que hay en los corazones y en las mentes de cada uno de mis hermanos, Señor, que usted las conoce, Padre. Gracias le damos, Señor, porque usted es bueno siempre con nosotros, Señor. Le damos la honra, le damos la gloria y todo se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén.